Muchas gracias. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué más? Maestro, ¿cómo vamos? ¿Qué cuentas? Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Para quién pues? Hola, hola. Es más. Allá atrás hay una silla. ¿Qué hay? Ve? Ah, allí. Aquí. ¿Dónde hay? Vale, Listo, hágale. Dígale eso. Dígale eso. que le advierto que no por favor no le decir nada porque le que Que todo se revisa. Porque el Señor es canta, tiene la cosa tuvo Eso es lo que necesitamos. entonces que la otra también se preocupa y entonces entonces no para cambiar los temas, pero como que este tiempo tengo que venir. Que si Dios ninguna No, porque yo descubrí que Dios lo permite. en Medellín Dios lo permite, no hay no puede. mercado para diabetes. pero por ejemplo, Hay unas tienditas por ahí chiquitas, pero sí. No, o sea, uno lee y sí, le quitan el azúcar, pero siguen con harinas. Lo permite y lo bendice. Dios no manda a comer. Pero sabes, Abuelita también hay. No fue malo. no fue el malo el del Fue un hombre bendecido y padre de 12 naciones. ¿sabes dónde? pero fue el malo cuando No, simplemente no fue parte de la promesa de Dios, pero no fue un hombre malo. Pues, su trámite. Pero digámoslo así, pero él como tal, como individuo separado no fue malo. Ismael fue padre de 12 naciones, 12 tribus llamados árabes, y entre los árabes había muchos grandes hombres de Dios. Leche entera. Una vida es una cosa, es un acto sagrado, es una participación de lo divino y lo material. Ya sí hay Y sin azúcar también, o sea, hay ricas personas libres de... Nunca culpa con él, nunca nada. Tiene que ser algo más Como leches de esto. Y fue consumido 15 días. Manuel. Es decir, ya había empezado. ah sí, Y si era una persona que están casados y ahora dan con sus problemas. Dios es muy bonito, Dios es bueno, pero tomemos decisiones buenas. Cuando nuestro camino se bifurca, estamos en toda la plena capacidad de tomar decisiones correctas. Siempre. Desde que tengamos vida podemos tomar decisiones correctas y redecir lo que creemos que hicimos mal. Bueno, vamos entonces a orar antes de empezar. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, Señor, gracias porque nos has reunido y ha sido tu beneplácito que estemos acá. Padre, gracias, que la paz sea en esta casa que nos acoge como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Padre, que de acá no salga cosa alguna que no sea para producir frutos del Espíritu, que lo que hablemos acá sea como un refrigerio que nos edifique, que nos reconforte de todo lo que escuchamos en el día a día, en los noticieros, con las personas del trabajo, de la calle o incluso familiares. Que este sea un espacio dedicado para ti, para que podamos aprender, Señor, cómo poner tu palabra por obras, Padre. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así, Señor, sáquela primeramente de quien habla. Mas si es para que sea, Señor, fruto en nuestro corazón, que permanezca, Señor, y que podamos poner por obra cada cosa que aquí aprendamos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno. Carta a los Colosenses, año 62. Pablo está en Roma en una prisión. No sabemos qué tipo de prisión, pero sabemos que él está en prisión. Escribe a la iglesia de Colosas, a la cual él no ha tenido el gusto de visitar. Iglesia de Colosas, estoy resumiendo, quedaba en una zona llamada
Sí. Que el colegio era porque eran grandes, inmensos. Sí. Pero Sí, ellos no estaban casi. ¿Qué número? ok. Estábamos viendo algo que este primer capítulo de la carta a los Colosenses, que ya lo había dicho en la clase anterior, es conocido dentro del mundo cristiano como el himno cristológico. Es como la reseña de lo que es Jesucristo, en, para, con y a través de nosotros. Es decir, es Cristo en la creación, en el cosmos. ¿Qué relación tiene Cristo con el cosmos, con la creación, con Dios Padre y con su iglesia? Quien comprende las palabras que hay en Colosenses, no tiene nadie como meterle el dedo en la boca y a desviarlo de la figura de Jesús, ¿cierto? No tenemos cómo desviarnos con una correcta, digámoslo así, hermenéutica de interpretación del texto. Entonces, recuerden ustedes que esta carta surge a raíz de una visita que recibe el apóstol Pablo de un consiervo suyo llamado Epafras. Epafras era un predicador que había escuchado a Pablo y se había convertido y había fundado la iglesia de Colosas. ¿Ya? En la iglesia de Colosas estuve investigando un poco y encontré solo un pequeño detalle como simpático que yo nunca había visto como en todo este tiempo de estudio de las escrituras, y es que en la iglesia de Colosas habían varias personas que habían estado en el día de Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y habían algunos miembros de esa iglesia que eran como de esa primera semilla del Evangelio. Entonces creemos que la efervescencia del Espíritu Santo era muy fuerte en Colosas, pero a su vez también tenían dos pequeños problemas. Uno, unos judíos que habían llegado a ser convertidos al cristianismo, entre comillas, pero que venían con una ascendencia o con una tendencia esenia. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos el Evangelio de Mateo quiénes eran los esenios? ¿Quién me recuerda eso? Erika. Era uno de los que había como 4 grupos, que unos eran guerrilleros, pues algo así. Los elotes. Pues no me acuerdo cuáles eran. Ganó el examen. Eran uno de esos 4, pero no sé ellos Bien. qué característica pues. Entonces, en la época de Cristo habían varias facciones, una de las cuales eran los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Eran como personas que se dedicaban a vivir la fe judía de una manera ascética, es decir, ellos se apartaban a los montes, y en ese apartarse ellos vivían la fe de una manera muy puritana. Como unos ermitaños o algo así. Sí. Muy individual, Pablo. Okay. No individual, sino en comunidades separadas, pero muy puritanos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las mujeres esenias eran super cumplidoras de la ley. La virginidad era una cosa supremamente Como super Amish, pues. delicada. Sí, Eran como Amish. eran los Amish de los judíos. ¿Ya? Eran los extremos de los judíos. Los fariseos, como a diferencia, porque los fariseos también eran muy puristas, el problema de los fariseos eran que eran muy puristas, pero con la ley. Mientras que los esenios eran puristas con ciertas tradiciones espirituales y ciertas creencias derivadas de un conocimiento espiritual que fue como transmigrándose de generación en generación. Conocimiento, por ejemplo, que no era errado, en que el Mesías no era como lo estaban esperando los judíos normalmente. Los esenios, por ejemplo, esperaban un Mesías espiritual, un Mesías que los iba a librar de la esclavitud del pecado. El libro de Enoc es un libro de tradición esenia. Que sí fue verdad el que ellos estaban esperando, ¿no? Es decir, muchos esenios se convirtieron a Cristo porque vieron que era un Mesías espiritual. Pero tampoco era como, no cumplían a cabalidad, o muchos no llegaron tampoco a la aceptación de Jesucristo, sino que siguieron con su ley esenia y con sus tradiciones esenias. Ellos tenían ritos bien fuertes. Por ejemplo, había ellos no concebían que el templo de Salomón o el templo de Jerusalén de esa época, el de Herodes,
era como el lugar donde ellos tenían que ofrecer sacrificios. Ellos hacían sus sacrificios completamente aparte, porque decían que esos sacrificios de ellos estaban completamente viciados, que eso ya no era así, que ese templo que había metido la mano Herodes no era un templo santo ni consagrado a Dios, que el sacerdocio ya se había perdido. Entonces ellos tenían como el verdadero sacerdocio, y a través de ese pueblo esenio iban a ser el Mesías y la madre del Mesías. Eso era, perdón, eso era lo que ellos era lo que ellos predicaban. Entonces algunos de estos esenios que llegaron y judíos de ideología esenia vivían en la iglesia de Colosas o asistían a la iglesia de Colosas y comenzaron a tergiversar el evangelio mezclándolo con ciertas ideologías esenias. Entonces parte de lo que le dice Epafras a Pablo es: mire, estas ideologías hay que combatirlas. Y para combatirlas, porque tenían que ver con la naturaleza de Cristo, entonces él nos arroja como este himno cristológico, ¿cierto? También habían otros diferentes, como unas ideologías paganas más de corte gnóstico, ¿cierto? ¿Qué era la gnosis? La gnosis era una, o ciencia, gnosis en griego es ciencia, era como una serie de creencias también como iniciáticas que buscaban como obtener una sabiduría, un conocimiento supremo, la razón de ser de por qué el hombre está acá, y tenían su propia cosmología y su manera como de vivir especial, de separarse de las cosas mundanas. Ellos eran dualistas, es decir, ellos creían que el espíritu y todo lo espiritual era bueno y todo lo carnal era malo y tenía que ser destruido. Entonces todas esas corrientes se iban metiendo ahí dentro de la iglesia de Colosas, y es precisamente lo que esta carta va, digámoslo así, como a aclarar. ¿En qué versículo íbamos para que no hacer más preámbulos? Vamos con el 18, ¿no? La primera vez voy a tener que tomarte o me va a explotar por dentro. Ya te digo mi tapado. No, gracias, Ari. Lo leemos desde el principio igual, pero lo leemos rápido, porque si no otras 3 horas acá, tranquilos. Y ayer Santiago me echó muchas pullas de que nos demoramos mucho. Porque es muy rico de tener también. Sí, eso es bueno. Incesantemente damos gracias a Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, en nuestras oraciones por vosotros, pues hemos sabido de vuestra fe en Cristo. ¿Quién quiere leer este párrafo? Hasta el versículo 15, que es donde empieza el himno. No, o empecemos desde el 15, mejor. 1.15. En la primera es una salutación y un reconocimiento a que era una iglesia prolija en el Señor. Qué pena, Cirilita. En el versículo 15. Él es la imagen Pensé que ibas a leer. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Pues por él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestad, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es el anterior a todo tiene y se mantiene en él. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Eso es lo que ahí habíamos terminado. Okay. Pablo, cuando hablan de principados y potestades, no siempre un principado y una potestad es negativo, ¿cierto que no? Están hablando como de autoridades celestiales. Ya te voy a explicar esa parte. Eso lo acabamos de leer. Sí. Yo estaba tan perdido. Bien. No, entonces, han habido diferentes tipos de interpretación. Cuando nosotros leemos lo que el apóstol Pablo consigue como potestades y esto, normalmente se tienen que los tronos, las potestades, son, digámoslo así, jerarquías angélicas. Sin embargo,
en este caso se refiere también, no se refiere a demonios, porque por eso me confundí, porque en el otro capítulo, el capítulo 2, nos van a hablar de potestades, pero potestades infernales. Pero en este capítulo se está refiriendo a potestades angélicas, es decir, ángeles, querubines, serafines y toda la angelología que nosotros pues conocemos, que en la mayor parte no es bíblica, pero que nosotros suponemos, porque sí sabemos que tiene una escala jerárquica. Aquí se refiere que Cristo es el primero en toda la creación. Pablo, ¿y por qué no se refiere a los malos ahí también? También, a todo. Y es el primero de toda criatura. Los demonios son criaturas. Sí, por eso, pero ahí como sabemos que están hablando de los ángeles, pues de lo de Dios y no de Dios. Se está refiriendo a todo. Bueno. Pero a todo. Pero está refiriendo a todo. El decir que de toda criatura ya usted incluye todo ser consciente, todo ser vivo. Que él es el más grande, el mejor de todos los políticos, buenos y malos. No, sí, yo entiendo pues eso, pero no sé ya ahora por qué. Pero entonces, no. Bien, entonces, ¿por qué creemos o sabemos que se está refiriendo a ángeles no caídos? Eso tiene una respuesta. En el contexto de los siguientes versículos, él nos va a hablar, y precisamente hablé ahorita de los esenios. Los esenios tenían una jerarquización angélica. Los esenios eran tan puristas y tan, digámoslo así, ellos creían que el cuerpo y que el ser humano era tan indigno del Señor, y en eso no estaban muy lejos de la realidad, que Dios necesitaba de intermediarios para poder tratar con el hombre. Entonces esta ideología esenia que se había involucrado con los colosenses comenzó a regarla, digámoslo así, como el chisme, que entonces, como nosotros éramos tan impuros, no teníamos ni acceso a Cristo ni acceso a Dios. Entonces que nosotros necesitábamos como hacer cierto culto o conocer ciertos nombres angélicos para poder invocarlos. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Cristo es el primero y en todo. Y que toda potestad, es decir, todo ser angélico, está sometido por completo a Dios. Entonces al que tenemos que acudir a nosotros es a Él. Eso no nos lo está explicando acá. Yo te lo digo porque como apenas estoy leyendo este texto, pero ahora en el contexto vamos a entender por qué Pablo está haciendo toda esta introducción. Y él la está haciendo precisamente por esas genealogías angélicas que los judíos creían, que cuando ellos sabían el nombre de un ángel y lo invocaban, algunos judíos, no todos, entonces eso les otorgaba poder. El conocer el nombre de una entidad espiritual les otorgaba poder sobre esa entidad, ¿cierto? Entonces yo conozco el nombre, porque en el nombre muchos judíos creen que en el nombre se abarca como la esencia de la persona, ¿ya? Entonces si yo conozco el nombre de un ser angélico y lo pronuncio, lo hago verbo, entonces ese ser va a estar sujeto a mí de alguna u otra manera en la materia, porque él tendrá poder en el espíritu, pero en la materia tengo poder yo mediante la palabra. Entonces si yo conozco el nombre espiritual y lo pronuncio en la materia, lo voy a poder usar a mi favor. Esa era más o menos la lógica. ¿Cómo? Eso funciona, ¿no? No, los demonios juegan con eso, pero usted no puede invocar a un ángel. Pues si no, uno de Dios, pero uno sí puede... A uno caído, sí, pero el caído va a hacer parecer como si lo estuvieras invocando, pero no lo vas a poder controlar, él te va a controlar. Y si uno llama por si San Miguel Arcángel y eso. Pero eso es muy diferente a creer que por conocer el nombre de Miguel... Va a venir Miguel. Exactamente. Como que, listo, conoces mi nombre, entonces ya me vas a dominar. No, olvídate, pues no. Ellos solo le dicen a Dios. Exactamente. Pero los caídos sí te hacen caer en ese juego. Pero que, digamos Miguel y te hace creer que el que se apareció es Miguel y puede ser cualquier también, claro. demonio. Sí. Claro, por eso porque los ángeles no están sujetos a nosotros. Los ángeles están sujetos a Dios. Y nosotros estamos sujetos a Cristo. Y los ángeles están sujetos a Cristo. Y toda la creación y todo el cosmos está sujeto a Cristo. Bien. Pero los ángeles a Dios. No sí, a Cristo. También. Toda la creación está sujeta a Cristo. Toda. Pablo menos toda. Dios. Okay, eso hay cómo funciona. No, porque es como decir, Mariana está sujeta a Mariana. ¿Sí me hago entender?
No, en Cristo y... No, pero es que María no estaba en la clase pasada cuando dijimos que Dios no era creado. Jesús. Jesús no era creado. No, mire, Él es la imagen de Dios invisible. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo viene a la tierra, es como una manera en la que Dios proyecta su luz en forma de hombre, para darse a conocer a nosotros. Primogénito de toda criatura. Esta palabra primogénito, si uno lee, por ejemplo, vamos a leerla. En griego esta palabra primogénito, la palabra que usa acá es protótokos. Cuando ustedes vean, por ejemplo, la expresión prototipo, ¿cierto? Significa primero, el primer tipo, ¿ya? Esa palabra proto en griego es lo primero. Entonces, protótokos es como el primogénito, ¿cierto? El primero engendrado. Protótokos. Tótokos, pues, con tilde en la O, porque el griego tiene acento, ¿cierto? Bueno. Es proctólogo. Eso es otra cosa. Vamos a leer el Salmo 89:20. Voy a volver a cosas que ya expliqué un poquito en la clase pasada, porque si empezamos a hablar en un idioma diferente, los que llegaron hoy, afortunadamente es la segunda clase, entonces de pronto proof. ¿89 qué? 89:20-27. Encontraba David, no, son varios que dicen encontraba David. Allá, ahí, a partir de ahí. ¿Es eso? Sí, lo ungí. Y lo he ungido con aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo. Verso 27, ahora qué dice. Yo le daré los derechos de primogenitura. Ok. Otra versión. Aquí en la de Manuelita nos la hacen entender muy fácil. Pero si uno lee en el hebreo, uno dice yo le daré los derechos de. Eso es como para que uno entienda el concepto. Pero si uno lo lee en hebreo, te va a decir yo también le pondré por primogénito. Ya, punto. A rajatabla. David era ¿qué respecto a los hermanos? Era ¿qué respecto a los hermanos? Era el menor. Pero ¿dónde se le puso a David? ¿Dónde lo puso Dios? De primeras. Primogénito. O sea que esta expresión primogénito en el contexto judío era preeminencia. Preeminencia, es decir, es un estatus. Es un estatus, no necesariamente lleva una vinculación sanguínea, sino que representa un estatus. Yo lo pongo, preeminencia está por encima de. Por encima va a ser cabeza, pues ahí puede ser eso, como que va a ser cabeza sin importar. ¿Qué salmo era? ¿Qué dijo? Es que lo que hizo WhatsApp conmigo, pues. Ella tiene la preeminencia. El ejemplo está bueno. Imagínate. Y sola. Vamos a leer Génesis 41, del 51 al 52. Y otra persona, esta es clase de Biblia, hay que traer Biblia, muchachos. Jeremías 31, Jeremías 41 del 51 al 52. Y Jeremías... No era Génesis. Génesis y Jeremías. Génesis 41 del 51 al 52. Que es la muerte de Jacob cuando él da la... 51 dijiste. Sí. Al primero lo llamó Manasés. Ese. Ajá. Porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde... Ok, aguarde, entonces mire. En Génesis dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Oh, pues, vamos, y Dios me hizo olvidar, pues, y explicando, y lo llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cuál era el mayor? Según Génesis, de los dos hijos de José. Manasés. Ok, vamos a Jeremías, capítulo 31, verso 9. Ustedes no tienen como calor. Jeremías 31, 9. Pablo, y algo así tan claro con Jacob, ¿no? Y Esaú. Esaú fue primero y... Sí, sí, tuvo preeminencia. Lo que pasa es que como
El concepto es así, lo que pasa es que como no está textualmente, pero ese es el mismo concepto. Dice, con lloro vienen y con súplicas los devuelvo. Los llevo a arroyos de agua por camino llano, porque no tropiecen. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primo. ¿Y cuál es el primero de los hijos de José? Y de los hijos de Israel. De Israel completo, de las 12 tribus. Entonces sí, entonces miren ustedes lo que significa la preeminencia, ¿ya? Y Dios lo llamó primogénito, es decir, lo llamó preeminencia, le dio preeminencia. El apóstol Pablo era un rabino de rabinos, discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos, hablaba en este lenguaje, usaba estas mismas conjeturas para hacerse entender. Entonces, para entender al apóstol Pablo tenemos que entender el Antiguo Testamento y vamos a ver por qué él dice lo que dice. ¿Qué usan los testigos de Jehová? Primogénito. Entonces Jesucristo es nacido porque usan el concepto de primogénito. Entonces aquí también les tocaría aplicar el mismo principio hermenéutico. Entonces Dios dijo que Efraín es el primogénito. Entonces fue que en Génesis se equivocó el redactor, porque es que Dios dijo en Jeremías esto. ¿Sí me hago entender? Sí. Es un desconocimiento de los términos, y además el hebreo es un idioma muy lindo, pero es muy tosco, muy arcaico, muy pobre. Pobre en el sentido de expresiones, de sinónimos. Entonces ellos se valen de primogénito para hablar de lo más importante para ellos, porque el primogénito es lo más importante. Recuerden ustedes en Éxodo capítulo 12, ¿qué pasa? ¿Qué les dice Dios en el Éxodo? Y todo primogénito del pueblo de Israel me pertenecerá. Y entonces, para redimir el primogénito, es decir, como el primer varón que nace en la familia le pertenece a Dios, entonces ellos tenían que redimir ese primogénito ante Dios, porque no lo iban a sacrificar como las tribus cananeas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ofrecían un cabrito por ese primogénito, para decir, ve a Dios, para redimir nosotros este que te corresponde por derecho, nosotros entregamos y te ofrecemos este cabrito. Y eso nos estaba hablando de Cristo Jesús en el futuro. Porque recuerden ustedes incluso que Cristo, cuando fue ofrecido al templo, ¿qué hizo? Le llevaron la paloma para ofrecer, para redimir, como por decir, por Cristo. La redención por el primogénito. Eso es muy bonito. Y llevó palomas y no cabras porque eran pobres, o porque eran pobres. Eso era un plus, una gabela, por decirlo así, que tenían, digámoslo así, las personas que no podían adquirir un cabrito. ¿Ya? No, si Jesús era muy rico, los carpinteros eran muy ricos. Hombre, si eran tan ricos, porque ya eran una paloma, ¿cierto? Y si eran ricos y cumplidores de la ley, tenían que llevar eso. Y María y José, la familia de Nazaret, eran cumplidores de la ley. Entonces no hay argumentos a favor, pues, como de que Jesucristo era una persona rica, pues. Porque por ahí una vez yo escuché eso y me pareció ni que tenía pésimo. hermanos, porque ellos dicen eso, que tenía hermanos, primogénitos, porque había más, entonces María tuvo más hijos. Yo lo leí en un libro de Testigos de Jehová. No, pero es que los testigos de Jehová, sí, terrible. Sí. Hablen de eso, Sí. del mismo testigo primogénito, para decir que tenía Sí, es que mire que ya empezamos mal. Entonces, primogénito de toda criatura, es decir, él tiene la preeminencia sobre toda criatura, porque el argumento que el apóstol Pablo va a combatir es los ángeles. Es decir, es ensalzar a los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres, y que tenemos que acceder a ellos para después acceder a Jesús. No, Él está por encima del mundo angélico, ¿ya? Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. Si nos están hablando que Él es la imagen de Dios invisible, y sigue acto seguido, y en Él fueron creadas todas las cosas, es en Jesús. O sea, que Jesús, el verbo del prólogo de Juan, hay una participación en la creación del verbo de Jesús y el Padre. El Padre no crea sin el Hijo. Ellos no pueden andar como caminos separados. Ellos están en una unidad perfecta. Dios lo creó en función del Hijo. En función del Hijo, pues todo fue creado por medio de. Por medio de. Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. Del cielo y de la tierra. O sea, que en la creación de los ángeles hay una participación del Hijo. Los ángeles son criaturas, Jesús no es criatura. Las visibles y las invisibles.
los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. Como dice Sebastián, aquí se está refiriendo al mundo angélico como tal, a todas las cosas, porque dice del cielo y de la tierra, pero también se incluyen demonios, porque es toda criatura. Sí, porque en una parte también dice que toda rodilla se dobla ante... Y toda es toda. O sea, y dice, en la tierra, es que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, dice, todo. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo. Ya nos están diciendo quién es ese Él. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Es Cristo, que es la iglesia, su cuerpo. Él es el principio, el primogénito de los muertos. No quiere decir que Él venga, que Él es primero en tiempo, es decir, que su iglesia. Y la iglesia, Él resucitó primero, pero como la iglesia es el cuerpo, y lo que le ha de pasar a la cabeza le ha de pasar al cuerpo, porque nosotros estamos unidos místicamente con Cristo, entonces nosotros también vamos a participar de esa resurrección. Pero Él fue el primero. Él fue el primero, ¿cierto? Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía en todas las cosas. O sea, lo mismo decir, la palabra primogénito la podríamos reemplazar acá. Porque plugó a Dios que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. Ese habitase toda la plenitud no significa que en Jesucristo estaban todas las gracias de Dios, porque muchos lo han interpretado así. Es decir, como que en Jesús estaban todos los atributos de Dios. No, es más que eso. Es más que un ser con todos los atributos divinos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es como si el cosmos mismo, como si el misterio del cosmos, de la vida, de la esencia del ser, estuviera en Jesucristo. Fuera Él, no estuviera, porque es que Él no lo podía contener, fuera Él. Porque es que lo que es pleno, algo no lo puede contener. No existe una vasija para el infinito, ¿cierto? Porque entonces esa vasija ya estaría delimitada. Es el infinito. Exactamente, entonces Él lo que está tratando de hacer con todo eso que puede ser confuso, es decir, Cristo es mirar al infinito. Cristo es ver la esencia de la creación, es ver un misterio. Entonces no anden buscando la ciencia, la gnosis en cosas humanas, sino que miren el infinito que Dios nos presentó en imagen de hombre. ¿Sí me hago entender? Estoy muy metafísico. No, está bien. Por allí, a ver, Cande. No, digamos que no pasa. Porque si algo tenía el apóstol Pablo es que miren que para él expresar realidades espirituales muy profundas, siendo un hebreo, al apóstol Pablo le toca dar muchas vueltas. Un filósofo griego lo hubiera hecho muy bien, muy fácil, pero también como fácil lo había hecho, fácil le había enredado a la gente. Pero el apóstol Pablo lo hace con imágenes muy claras, ¿no? Para hacerse entender. Él dice, en Él está toda la plenitud de la deidad. Esa palabra plenitud es pleroma. Pleroma es algo que es completo, que es pleno, que algo pleno es que no le hace falta nada. Y si Cristo tuviera un límite, aún en su propio cuerpo, entonces ya no sería pleno. No podría ser pleno. Sería un ser delimitado. Y Cristo no es un ser delimitado. Cristo nos proyecta una imagen de hombre. Él nos proyecta una imagen de hombre. Y por eso Jesús les decía, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cierto? Quien me ha visto a mí, ve al Padre. Tanto tiempo has pasado conmigo y no has visto. Señor, preséntanos al Padre. Tanto habla del Padre Jesús que ellos ya dicen, no, pues venga, muéstrenlo a ver cómo es. A ver si de pronto vemos la espalda como Moisés o se nos aparece una luz por allá. Y entonces él no se ofende, pero él dice, estos no han entendido la relación que yo tengo con el Padre. ¿Quiénes somos? Entonces él dice, tanto tiempo has pasado conmigo y no me has visto, es decir, y no me has comprendido. Es una manera de entender esto. Pues es que ahí me confunde un poco, porque es que, o sea, si Dios hizo, o sea, se hizo hombre para pasar por las cosas que nosotros pasábamos y para mostrarnos eso. Pues, o sea, yo diría algo muy charro, pues van a reír todo, pero sería como, pues, o sea, si yo ya soy Dios y yo ya me conozco qué va a pasar y todo, pues así cualquiera.
Así cualquiera no peca, así cualquiera, ¿sí me entendés? Pero en algún momento Jesús también se sintió como solo, abandonado. Pues. Es que esa es la grandeza, eso es lo que llaman la grandeza de Dios o la kenosis de Cristo, o sea, es decir, el participar de cuerpo. Pero Cristo de alguna manera, Dios de alguna manera, en Cristo no resucitado, en Cristo hombre cuando nació y padeció, ¿cierto? Él sufrió nuestras limitaciones, ¿cierto? Él sufrió nuestras limitaciones. Pero que no nos engañe el Cristo hombre, desconociendo lo que Él en verdad es. ¿Ya? Entonces por eso dice que es la imagen del Dios invisible. Una imagen, digámoslo así, esto es muy impreciso porque son ideas muy profundas, pero una imagen es una proyección, digámoslo así, que es una proyección de Dios. Pasa que con eso me toca ser tan cauto porque para no decir una cosa que no es, pero él es como si fuera una proyección. Pero sabemos que en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan ve la grandeza de Cristo, pues en su gloria, es una cosa completamente diferente, ¿cierto? Bien. Cristo es Dios, ya, más fácil. Sí. Gracias, María. Ya estaba sudando yo aquí. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía en todas las cosas. Porque plugo a Dios que en él habitase toda la plenitud. Y por él reconciliar consigo, o sea, solamente él, pacificando por la sangre de su cruz todas las cosas, así las de la tierra como las del cielo. La sangre de Cristo convulsionó los cielos y convulsionó la tierra. La sangre de Cristo no solamente transformó la tierra y nos libró del pecado. Allá en el cielo ocurrieron cosas. Con la muerte de Cristo se convulsionó el mundo angélico. Nosotros no tenemos, digámoslo así, como la revelación completa de qué fue lo que pasó en el cielo, porque a nosotros nos compete lo que pasó acá. Mas el apóstol Pablo sí nos da unas señales y él nos dice que él, cuando estuvo por allá en el tercer cielo, él vio cosas y escuchó cosas inefables que no les ha dado al hombre poder ni siquiera pronunciar, de lo voladas que son. Entonces eso ya se convulsionó. Incluso que los ángeles están en la expectativa. Los ángeles tampoco tenían el conocimiento por su inteligencia y su grado de conciencia, que era lo que Dios estaba haciendo con la cruz de Cristo. Para ellos también fue como un espectáculo. Saber cómo se les conmovía el cielo, cómo el cielo y la tierra se iban a unir, y cómo el ser humano, siendo una criatura tan despreciable y tan pecaminosa, iba a ocupar un papel tan importante dentro del plan de la creación, porque Dios hizo hombre. Los ángeles, yo me imagino que estaban expectantes, es decir, ¿qué es esto tan extraño? Y que después empezaran a llegar gente. Claro. Que también no fue para los demonios, porque ellos tampoco sabían Total. qué estaba pasando. Total. Claro, porque ahí ellos fueron derrotados. Eso además que ahí fue. No, claro, se convulsionaron los mismos infiernos, claro. Pero al principio pensaron que estaban ganando y súper chévere, y después no sabían qué era. Eso dice San Ireneo de León, ¿cierto? Pero eso nosotros podemos caricaturizar el cielo y el infierno de muchas formas, pero no sabemos hasta qué punto, es decir, cómo se conmueve un ser angélico con la sangre de Cristo. Pasaron muchas Puede ser cosas. una explosión. Bueno, yo puedo decir algo, pues, no sé, puedes decir lo que quieras. Re loca, pues. Yo entendí la parte, lo que es la proyección de imagen, es como decir, esa cinta, esa esencia de Dios y esa proyección en la pantalla, Cristo, que está totalmente ligado. Pero lo que yo entendí es decir, estoy como tergiversado, pero esa cinta, esa esencia de, por ejemplo, una cámara que proyecta es Dios, y esa pantalla que proyecta a lo que es la tierra, a lo que estamos viviendo, es la pared, que es lo que estamos viendo. Podríamos decirlo de esa manera, ¿cierto? Para hacernos entender. Eso es como decir, hablar como con analogías para hacernos entender. Por eso Jesús, para explicar el reino de los cielos, él lo hacía de una manera sencilla. El sembrador que salió a sembrar, el que guarda un tesoro. Porque si se pone a explicar, vea, allá hay unos ángeles que no tienen cuerpo, que se pueden desplazar a cierta velocidad, que se pueden materializar y explicar. Los judíos, no, este tipo está loco. Entonces él le tocaba explicar las realidades de esa manera para hacer entender. A nosotros también nos toca entender las cosas de esa manera.
Y ni así entendí. ¿Cómo entender la unidad del Hijo con el Padre y que en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad? Pablo, mi pregunta, pero por ejemplo, Jesús estaba acá, digamos, ahí está Jesús, usted se acordaba del cielo, pero porque todo el mundo con él. Bueno, Pablo, pero es que él estaba conectado completamente. O sea, él se acordaba. No solo se acordaba, él lo veía, claro, él estaba ahí viviendo ahí al mismo tiempo en el cielo, pues como... Él era Dios, era Dios y era hombre. Se pone a ponerle mente para los yo digo, si uno le pone mente es muy difícil. No, pero mire qué interesante, recuerden la transfiguración. Es como... Es bueno porque uno se sorprende. Sí, yo pienso, o sea, imagínate, él caminaba viviendo en los dos mundos, tanto en el físico como en el espiritual, entonces él veía a los demonios por ahí pasando, o sea, mira que él se va para el desierto y el diablo se encuentra con el diablo, entonces él veía tanto los espíritus que estaban alrededor como las personas. Está caminando en varias imagínate, si él lo creó, si él mismo lo creó, él sabía cada cosa. Es que es Dios metido en un cuerpito, pero seguía siendo Dios. Pues como que... Entender todo aquí. Esa es la palabra que... A ver, más que Dios habitando en un cuerpo, era Dios teniendo un cuerpo. Perfecto. Eso, pues, me explico. ¿Cómo me explico? Dios no estaba metido porque Dios no se puede limitar, no se puede delimitar, no se le puede poner Entonces un no, porque espacio. dice que es un hijo. Era una forma. Es como lo que pasaba con el arca. Es que es complejo. Por eso yo les digo, no le metan mentira, eso es mejor así. Es como lo que pasaba con el arca, que decían, aquí está la presencia de Dios, pero obviamente la presencia de Dios no iba a poder contener. También estaba en Marte, en Júpiter, en la constelación de Andrómeda. Contenido en un objeto que no está contenido. El Shekinah era una manifestación de su presencia en un punto específico. Ese ejemplo está muy bueno. Ese ejemplo está muy bueno. En el arca. Un símbolo para presentar. El arca de la alianza. Un símbolo, Manuel. No, yo sabía que yo hasta el punto yo juraba que Jesús era, pues que Dios no sabía eso. Yo también. Incluso, por ejemplo, cuando decía lo de las tentaciones, decía, y fue guiado por el Espíritu, por el que yo me imaginaba así como a los guiados, o sea, superhumanamente, pero separado. Porque, entonces, Dios se hace hombre, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con eso? Al hacerse hombre, Él siendo todo, siendo el cosmos, lo que Él hace es como, no delimitarse, sino, digámoslo así, como hacerse uno de nosotros, también a plenitud. Yo pienso algo, tengo como un ejemplo de pronto. Una persona súper rica de estrato 20.000 construye un barrio en el centro y empieza a ayudar a un montón de personas, ¿cierto? Y él quiere ayudarles, pero ayudarles desde su mendicidad. Exactamente, entonces él va y se hace como uno de ellos, y se hace pobre como uno de ellos. Y no se vale de la riqueza que tiene para vivir entre ellos, sino que se asemejan todos hasta en su miseria para darse a conocer a ellos, para tener una cercanía con ellos, una relación con ellos. Él tiene toda la plata del mundo, él sabe, si pues, esta gente tiene necesidad, yo puedo hacer acá cualquier cosa, pero no lo hago por amor a ellos, por hacerme como ellos, por enseñarle a ellos la forma como vivir, lo conozco todo, yo mismo hice este barrio para ellos. Por eso dice que Él voluntariamente aceptó la cruz, Él lo hizo voluntariamente. Como humano, Dios tomó las decisiones como humano, Dios necesitó ser guiado como un humano, Dios creció en sabiduría como un humano, para poder pagar perfectamente por nuestros pecados. Sufrió como un en humano. su poder, Él fue capaz de, digámoslo así, como de reducirse en su poder, pero seguía siendo omnipotente al mismo tiempo. O sea, puede hacer cualquier cosa, pero se hizo como nosotros. Es que de hecho mira que lo hizo. Él dijo lo de los ángeles, y yo incluso si quiero llamo a los ángeles y me sacan de acá. Es que ustedes no me están haciendo un favor si me hacen esto. Y mira Pablo que por ejemplo, él en ciertos momentos revelaba su forma de Dios, cuando va al monte a orar y se transfigura, cuando empieza a caminar sobre las aguas, cuando reprende a las tempestades, pero yo pienso que era más para enseñarles a ellos para que vieran quién estaba. Él dudó de él mismo cuando lo crucificaron y le dice a Dios que porque lo había abandonado. No, él recita un salmo. Eso es un salmo. Eso es un salmo, eso no son unas palabras de desahogo. No es como quejándose. Es un salmo porque ellos oraban a Dios con salmos y él fue judío 100%. Entonces eran los salmos que ellos recitaban en la angustia. Pero esa oración de abandono es la oración que se llama el del pobre espíritu, el del Anawim,
El del que dice, Señor, te encomiendo todo a ti, porque en mi carne ya no puedo más. Eso es lo que quiso decir él con ese salmo. Es que todo lo que mucha gente dice pero es la gente que no sabe que eso fue un salmo. Pero mira, él siempre llegaba y les decía a los discípulos, es que es necesario que esto pase. Cuando él se murió y dijo eso era para que se cumpliera la palabra que le estaba escribiendo. Pablo, pero sí le dolió. Total. Era lo que Marce decía ahorita. Es más, le dolían cosas más sencillas, le dolía la falta de fe de la gente. Claro, le dolía más lo otro que el dolor. Le dolía a Jerusalén, cómo se estaba perdiendo y cómo no lo aceptaron si él era el Dios prometido. Jerusalén, Jerusalén, él dice, y él llora antes de entrar a la gran ciudad, antes de la Pascua. Él sentía todo, pero él no tenía por qué estar ahí. Y saber que lo estaban matando. De manera que era indigno. Pablo lo traicionaron en el momento de estar ya casi en la cruz. Él sintió ese dolor. ¿Recuerdan el siervo doliente de Isaías? Isaías 65, 67, 60, del 61. 53 también. Y Sebastián. ¿Qué? Cuando uno lee Isaías, nos muestran cómo había de sentir la pasión del Mesías. Sí, que todo lo que le pasa. Él no fue como un Dios indolente, no, yo soy todopoderoso, todo omnipotente, para nada. Él fue probado en todos los dolores del ser humano. Pues si sudó sangre tenía que estar muy estresado. Claro. Pablo, el objetivo de todo eso era para enseñarnos a nosotros, ¿no? Pues primero para la salvación, sí, y para mostrarnos todo cómo lo debíamos hacer. Más que una pedagogía, era para conciliar el cielo y la tierra. Sí, pero en medio de todo eso, pues era... En medio de todo eso... Era la pedagogía de cómo vivir. En medio de todo eso nosotros aprendemos de eso grandísimas cantidades, pero todo eso es como un paquete. Ese salvarnos que tú dices para salvarnos, es como para mostrar la verdad. No, salvarnos es lo que decía Santiago ayer. Sí, nosotros espiritualmente éramos como un coquito. Pero esa forma de salvarnos... Le voy a explicar qué pasa. No fue ayer. Esa forma de salvarnos, yo no sé si yo estaré errada. Llevado de lo de la pasión de Cristo a la vida de nosotros, cuando nosotros estamos en ese dolor. Yo creo que nosotros también sentimos ese dolor que Dios sintió sintiéndose abandonado. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, Señor, pero por qué pasamos por este dolor y tú qué puedes hacer? Y yo sí me cuestiono mucho es esta frase. Dios nos dio libre albedrío, pero Dios permite que a nosotros nos pasen cosas. Y hay veces no le pasan las cosas, o Dios permitió esto o cierto. Esas son las cosas donde uno se empieza como a construir la vida en Dios por el sufrimiento. Y lo que Dios también en ese momento sintió y llega a nosotros cuando, pues a nosotros no nos crucifican, pero cuántas veces uno tiene tantos dolores que no le hace falta sino la cruz para uno sentirse tan mal, sí o no, y uno dice, se pone en ese momento que uno invoca mucho a Dios pensando, ¿por qué estoy así? Esto es, y si él sabiendo que era su hijo y que Dios su Padre lo podría salvar y pasó por todas esas, ahora nosotros que somos bien pecadores. Sí. Cuando pide que pase la copa, ¿ahí qué quiere decir? No está pidiendo como que pase esa copa de dolor, o sea que es decir, ahí está hablando su humanidad que no quiere vivir ese dolor. Es que él sentía, es que él no era masoquista, no, ay qué rico Señor vivir esta cruz. No. El Señor era realista, el Señor era bueno y era humano, era realista. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Nuestra la obediencia. Y de hecho eso, sí yo digo, cuántas cosas no pasaron en él que no quedaron escritas. Pero el simple hecho de que hubieran tenido la delicadeza, o sea, Dios hubiera tenido la delicadeza de dejar eso ahí, nos habla a nosotros que él también lo que pasó por todo. Exactamente, y que como pasó por todo nos entiende. Cuando pasamos por esas cosas. Cuando leemos la carta a los Hebreos, él dice, porque pasó por todo, es nuestro sacerdote con derechos adquiridos. Entonces, ¿qué pasa? Él siendo Dios mismo, que su voluntad era una con la del Padre, por el sufrimiento y el desgarro del pecado de la humanidad que le cayó al de sopetón y él lo pudo ver, porque es que
Jesucristo no solo veía la tortura, Jesucristo veía el mundo espiritual, como le decía Sebastián. Era como en la cruz a él se le vino los pecados de la humanidad, presentes, pasados y futuros. Como una bola, una estampida, una bola de nieve, más los sufrimientos accesorios a la cruz que eran terribles. Entonces todo eso se le viene a Jesús con carnita y huesitos ahí en Getsemaní. Y el Señor, pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. ¿Por qué dice eso? Porque él como ser humano, es decir, al tomar figura de hombre, tenía que también practicar una cosa, en medio de la tentación, la obediencia, para enseñarnos obediencia. Es que si tan humano fue que mira que dice que en todo fue ¿Sabemos tentado. por qué la salvación tuvo que ser así? ¿Por qué Dios le planeó que fuera así? No fue que le plació, así es de delicado el pecado, tan horrible es el pecado, tan agresivo es el pecado, tan cancerígeno entre el cielo y la tierra, que la cura tenía que ser igualmente radical. Eso es como cuando usted tiene un arbolito que no ha podado bien, entonces que arriba se vuelve súper frondoso, pero abajo es un chamizo horrible y eso para un bombombún. Entonces cuando no hacen bien las podas, entonces ¿qué le toca hacer al jardinero? Le toca llegar y podar de raíz, meterle motosierra a eso, abonar abajo y vuelve y crece frondosito, entonces hay que hacerle poda periódica para que queden bien pomposos los árboles. Así tenía que ser igual de radical lo que Dios tenía que hacer con nosotros. Pero recuérdese esto, la deuda con un Dios perfecto es una deuda infinita, deuda impagable. Nosotros no teníamos crédito para pagarle a Dios, era como un superchepito, era como un pagadiario a ultranzas, pues, de esos impagables. O sea, y uno piensa y todo por Adán y Eva, pues que Pero no pensemos en eso, pensemos que si por un hombre nosotros caímos, ¿qué será por el rescate de un Dios? Entonces eso nos debe llevar a valorar más. Entonces, lo que perdió Adán, nosotros en Cristo vamos a recuperar algo que hasta los ángeles, no dice literalmente que van a sentir celos, pero más o menos, deja entender que los ángeles van a decir, pero ¿y estos qué? Envidia, pero de la buena. No quise decir, pero por ahí va la cosa. Entonces, el rescate que nosotros vamos a tener cuando tengamos un cuerpo glorioso no era ni parecido al cuerpo de Adán ni eso, que era un cuerpo espiritual y muy especial, pero va a ser mucho más majestuoso. Es que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, o sea que vamos a quedar por encima de los ángeles, ¿no, Pablo? No me gusta decir eso, pero eso lo dice la Biblia. No me gusta decirlo porque suena uno como muy arriba, pero sí es cierto. Sabes que la Biblia dice cosas del hombre que uno, lo que dice Pablo, o sea, uno atraviesa decir uno se siente hasta avergonzado. Sí, pero dice cosas más grandes que yo. Yo cuando leí eso, yo dije, ¿cómo así? Todo es muy bueno. Mario va a llegar a darle machete a todos. Y ahorita vamos a tocar un tema muy interesante de los ángeles intermediarios en el judaísmo. Ahorita lo tocamos cuando vemos este segundo capítulo. Pero entonces, hay algo que cabe resaltar acá. La muerte de Cristo era necesaria. Era necesaria. Y por la muerte de Cristo, Él nos compró a todos nosotros. Cristo no dice, vea todo lo que me hicieron pagar, ingratos. No. Cristo se siente feliz cuando tiene a su iglesia. Como el ave a los pollitos. Él se siente feliz. Como cabeza y cuidar a su cuerpo y sentir que tiene su cuerpo y que su cuerpo lo está siguiendo a él. Para él es una felicidad muy grande, para Dios mismo. Ver a su iglesia. Cuando la iglesia sufre, si somos el cuerpo místico de Cristo, oigan bien esto. Si somos el cuerpo místico de Cristo y Él es la cabeza, ¿qué pasa cuando yo me doy un golpe en la pierna? A mí me duele la pierna. Sí. La pierna y todo. A mí no me duele, en verdad, a mí no me duele la pierna. Lo más afectado es la cabeza. El dolor está acá, el dolor no está en la pierna. De hecho, Mari, mira que después del accidente mío, me dijeron que yo quedaba con una cosa que se llama síndrome del miembro fantasma. Y el síndrome del miembro fantasma es que yo en este momento siento la pierna. Entonces a mí, por ejemplo, a veces me duele el dedo gordo del pie. Yo no tengo la pierna. ¿Pero por qué me duele? Por la cabeza. Bueno. Y si Cristo es la cabeza, entonces nosotros le dolemos al Señor. Yo no sabía que a uno le dolía ahí. Pero no había hecho bueno. Yo pensé que ibas a decir, nos duele todo el cuerpo y la cabeza también. No. Bueno,
Pues también, pero lo que estoy diciendo es que Cristo como cabeza siente lo que siente su cuerpo. Nuestros problemas no le son indiferentes al Señor, porque somos su cuerpo, somos uno en Él. Entonces nuestros problemas pasan a ser los problemas de Jesús. Y mira, Pablo, que también dicen que hay fiesta en el cielo cuando hay un converso. Porque es como decirle a la sangre, eso es como nosotros tenemos un crédito infinito. Y uno tener un tesoro bien grande y uno solo en una isla con un tesoro bien inmenso. Y por allá la gente ni se da cuenta que existe. Entonces cuando llega uno a aprovechar, eso es muy rico. Es como uno ganarse el baloto, invitar a todo el mundo a Estudios Universal allá, a montar en las montañas rusas con todo. Imagínate todos nosotros allá, pasando bien bueno, en combo, eso es muy bueno. Pero uno solo, vaya pues. Bueno, qué ejemplo tan tonto, pero pasa por ahí más o menos. Tranquilo para que algún día vamos a ir todos. ¿O no te gustaría? Ay, sí, vamos. Bueno. Ahora viene una parte que es un poco controversial. Va a salir una muñequita por acá. ¿No? Bien, versículo 21. Y a vosotros, ya habló de la reconciliación entre los cielos y la tierra. Y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de corazón por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Cómo se podía efectuar la reconciliación de los seres de carne? Dios tenía que venir en la carne. No había otra forma de reconciliar la carne con los cielos si no era pagando la deuda de carne. La deuda era nuestra sangre, nuestra mortalidad. Cristo tenía que pagarla de la misma manera. Si yo debo plata, pago plata, ¿cierto? La especie de lo que debo. Ahora reconciliado en su cuerpo de carne por su muerte para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de Él. Vamos a leer Levítico capítulo 22 del 17 al 25. Bueno, al 22, hasta el 25 sirve, pero para no leer mucho. Si quieren lo leo. 22, 17, empecemos así. Esa Biblia está como pegada. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a todos los israelitas: si alguno de ustedes, sea israelita o extranjero residente en Israel, presente un holocausto del Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, para que le sea aceptado, deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, ovino o cabrío. Entonces, para que el sacrificio sea, es decir, agradable a Dios, tiene que ser como el sacrificio del becerro, del animal. Perfecto, sin mancha el animalito, ¿cierto? No podía tener una mancha, tenía que ser de un solo color, no podía ser veteadito, no podía ser así, no podía ser asá, tenía que ser todo en un solo colorcito y perfectico el animal. ¿Ok? En ese caso, la ofrenda será aceptada a su favor siempre y cuando el animal del sacrificio sea un macho sin defecto de ganado vacuno, ovino o caprino. Ustedes no deben ofrecer ningún animal que tenga defecto físico porque ese sacrificio no contará a favor de ustedes. Si Jesucristo hubiese pecado, no hubiera servido. No hubiera servido. Si no hubiese sido tentado y superar la tentación, tampoco hubiese servido. Porque entonces no nos podría suplir en nuestra necesidad a la perfección. Él fue tentado en todo, en todas las áreas de las que un ser humano es tentado. Cristo fue tentado, en todas, imagínense todas las que quieran. En todas Cristo sintió tentación. Bueno, puedo decir una cosa, lo que quieras. Bueno, eso del Levítico, eso de la imperfección tiene que ver algo con lo que decía en Levítico, que pues, una persona que tuviera un defecto físico no puede predicar. Eso no, el Levítico no dice eso. No es el Levítico, entonces. No. Sí dice, pero no dice de esa manera. Pero dice de esa manera. Yo sé que lo estás diciendo quizás porque viste una predicación del movimiento Mira, ¿cierto? No, por eso, no, pero me imagino que es por eso, ¿cierto? No, pero sí decía sí, algo así. Ya te voy a explicar, sí dice en Levítico, pero te voy a explicar qué dice en Levítico y cómo en el movimiento Mira
lo tejiver. Miren los políticos. ¿Cierto? Lo cambia. ¿Quiénes no podían ser sumos sacerdotes? Con defecto físico no se podía ser un sumo sacerdote. No podía ser, no podías entrar al Santo Santorum. No podía, ¿por qué? porque las labores de los sacerdotes eran ser intermediarios de Dios, es decir, de Dios y del hombre. ¿Cierto? Eso es un sacerdote, alguien intermediario de Dios y del hombre. La labor sacerdotal era una labor que las personas creen que ellos eran solo orar, para nada. Los sacerdotes levitas tenían una labor supremamente brusca. Los levitas entraban en desuso ellos se retiraban muy jóvenes. Ellos tenían que cargar un montón de cebo, un montón de instrumentos metálicos, levantar la tienda del tabernáculo y cargarla. Esa no la cargaban las personas, la cargaban los sacerdotes. Era porque no estaban capacitados. Es más, no solamente había exigencia, Alejo, no solamente había exigencia físico, digámoslo así, como física, sino también de edad. Pero no era predicar. No, bueno, predicar no, bueno, listo, lo tergiversaron, lo estoy hablando es refiriéndome a ese... No podían ofrecer el sacrificio. O sea, por eso, pero entonces algo sí tenía que ver ese tema del... Pero entonces, ¿cómo lo transformaron en el movimiento Miralejo? Lo transformaron en predicar. La Biblia no dice nada de predicar. Y además, nosotros morimos en Cristo a esa ley, porque esa ley que nos mostraba a nosotros era una sombra de lo que había de venir. Pero Alejo lo que pregunta es que si eso tiene que ver con que los corderos y los sacrificios tuvieran que ser así también. Pues tienen una relación, o sea, todo tenía una relación. Sí, guarda también guarda relación. Claro que sí guarda relación. ¿Y entonces qué porque venía Jesús perfecto a hacer el cordero. Pero, ojo, tenemos que entender el Antiguo Testamento para que no caigamos como en un legalismo que puede ser peligroso. El Antiguo Testamento son formas materiales, símbolos materiales de lo que había de ser una perfección moral. ¿Me hago entender? Sí, me hago entender. Un cordero sin mancha. El cordero, si usted sacrifica un cordero que tenga la colita negra, ¿cierto? Eso es sin mancha. Literalmente la mancha en ese caso es el color del animal, que no tenga pintas. Entonces, ese cordero sin mancha... Pero no importaba que fuera blanco, negro, cafecito. No, tenía que ser blanco, negro, cafecito. La pureza, pues, el único que sí tenía que ser de un color específico era la vaca roja, cuando iban a consagrar el tabernáculo. Ese sí tenía que ser una vaca rojiza. ¿Cierto? Lo que él quería mostrar simbólicamente como... Él quería anunciar, ¿qué es la Pascua? ¿Qué significan los panes ácimos? ¿Qué significa? Nada malo. ¿Qué significan las vestiduras de Jesús? ¿Por qué las vestiduras de Jesús? Posturas, nada añadido. ¿Por qué? Nada añadido. No se podía mezclar. Porque no se podía mezclar la pureza. ¿Por qué no podían uno no podía sacrificar una mula, por ejemplo? De hecho, ellos no tenían cruces. ¿Por qué? No podían, ellos, por ejemplo, los judíos no cruzan razas. O sea, ellos no dicen, vamos a mezclar un danés con tal. Pero un burro sí. No. La mula sí, el burro no. ¿Ves? La mula no, el burro sí. Ellos no lo hacen, o sea, eso también era como para recordar que ellos no se podían mezclar con los otros pueblos. Entonces, porque ellos, lo mismo que la circuncisión, ¿qué fin tiene la circuncisión? Es decir, yo separo en mi carne yo digo que mi simiente, porque el órgano sexual masculino da la semilla, en mi semilla viene el pacto con Dios, o sea, en mi descendencia. Es símbolo en la materia, en la carne, de algo espiritual. Todo el Antiguo Testamento es un símbolo en la carne, es un símbolo material de algo que ha de venir espiritual. No es carnal. Entonces no te hace el solo hecho de la relación que tiene que ver la del cabrito y todo eso, es más con la perfección moral, con las cosas morales, no con las cosas físicas por sí mismas. A mostrar de manera simbólica. Exactamente. No es que tenga que ser así, no es que en lo absoluto. Entonces hay una deformación, ahí es cuando uno reconoce una secta de un movimiento correcto. Una secta usa cosas, mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo, coge una cosa de aquí y otra cosa por allá, y esa misma secta no guarda el sábado, pero sí cumple extraña y erróneamente esa cosa. Lo que yo me quería referir como al versículo, yo no sabía, pues la interpretación pues no
no lo está tapando, sino que al versículo como tal. Pues, de hecho, muchos de los primeros cristianos, cuando ellos, por ejemplo, en las primeras persecuciones, a ellos les cortaban las orejas, les cortaban alguna parte del cuerpo, las manos, la lengua para que no predicaran. Hacían muchas cosas con ellos. A Pablo pues le cortaron la cabeza y ella no pudo hacer nada más nada. No puedo contarla por la... Pero sí, cierto. Habían varios castigos que eran la cercenación y la mutilación eran maneras de decir. Y predicaban. Se marea. Entonces, ¿qué queda claro? El Antiguo Testamento, y esto se lo escuché también a Sebastián y a Santiago, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, es la sombra, es el anuncio material, en forma de rito, de lo que iba a ser la perfección moral y espiritual, que los judíos de la época no iban a entender. Pero que nosotros viendo hacia atrás uno decía, ay, Dios ya lo había anunciado. Es como si Dios estuviera pintando, escribiendo en jeroglíficos con la humanidad lo que iba a hacer a través de la obra de Cristo. Y eso del blanco era un poco con lo que dice Isaías, que sus pecados sean rojos. Exactamente. Mejor dicho, cuando Adán pecó, cuando Adán pecó, él empezó de una vez a planear, dijo, estos me los tengo que sacar de una. No, antes ya lo había planeado. Antes, ¿para qué creo Adán? Sí, tenía que hacer todo el plan. O sea, antes de Adán ya sabía que iba Jesús. Pero es que no tenía la decisión. Pero es que no, ¿sabes por qué? Antes de Adán ya sabía que Jesús iba. ¿Sabes yo por qué pienso eso, Alice? Porque es que fíjate una cosa que Dios es fe. Y él no estaba mirando ese problemita, él estaba mirando lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros siempre miramos lo malo. Eso. A nosotros se nos olvida la visión del cristiano. La visión del cristiano, recuerden cuál es la esperanza en la resurrección y en una vida completamente transfigurada. La esperanza de nosotros, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Gracias, Señor, que a pesar del pecado, de ese pecado, van a morirse por nosotros y nos vas a dar unos cuerpos que yo no sé cómo hacer eso, pero que qué rico, pues. Es como lo que Pablo decía ahora, el rico en la isla. Pues Dios quería compartir su riqueza y su amor. Dios dijo, a pesar, estos pecaron, pero no saben también lo que les espera. No saben lo que a pesar de ese pecado que hicieron, voy a hacer yo con ellos, los voy a dejar. Pero los voy a tener más cerca y más grandes que incluso los mismos ángeles. Dios ya sabía eso desde el principio. Pero mire que nosotros solo vemos como lo raro. No, porque uno no entiende. Es porque uno no entiende la mente de Dios. No, y yo también me pregunto eso constantemente, pero después recuerdo las palabras, sí, claro. Yo digo, claro. Sobre todo cuando uno está como mal. Las del apóstol Pablo en Romanos que dice la resurrección que vamos a tener. O sea que incluso si Adán y Eva no hubieran pecado, no íbamos a estar tan bien. No íbamos a estar tan bien como vamos a estar. Entonces, ¿qué pasó para responderte a tu pregunta que se quedó mucha? Lo que perdimos con Adán fue la conexión con Dios. Nada más y nada menos. Perdimos la capacidad espiritual de hablar con Dios y quedamos sometidos digámoslo así, a los 5 sentidos. Casi como si fuéramos un animalito más en esta vida. Entonces, bajo esa condición, la muerte, por eso él dice que nosotros ya morimos. Y dice Dios, y mi espíritu no contenderá más con el hombre. Es decir, y raeré mi espíritu del hombre. Pero en Pentecostés, ¿qué pasa? Llega el Espíritu de Dios sobre el hombre. Ya, nos unimos otra vez, se reconcilian el cielo y la tierra otra vez. Dios y el hombre otra vez siendo uno solo en Cristo Jesús. Lo que perdimos por uno ganó. Lo decía Santiago ayer, es como si Cristo fuera el pegamento para unir el cielo y la tierra. Pero vino como un poquito menos, ¿o no? O porque Adán y Eva podían hablar con él, lo veían. No, pero es que cuando nosotros, no, porque nosotros estamos en lo que se llama una dispensación. Nosotros estamos en un tiempo mientras el número de las personas que son la iglesia se completa y en ese momento hay un cambio. Pero igual Pablo, y vamos a estar mejores que ellos. O sea, viene un poquito diferente. Con el Espíritu Santo uno tiene primicias, sí, uno está en presencia de Dios, pero uno tiene las primicias, pero son unas primicias que todavía no están completas.
Si hay dones del Espíritu es porque nosotros no estamos completos. Se los pongo de esa manera. Porque existen los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son como que a usted le abren un poquito de la rendija del cielo, un poquitico de la puertica y uno puede ver una lucecita. Pero va a haber un momento en que la puerta va a estar abierta y usted va a estar ahí. Y ya los dones no se van a hacer necesitar, porque es que ¿para qué don de ciencia si estoy en la ciencia, si respiro ciencia? ¿Para qué discernimiento de los espíritus si estoy en el mundo de los espíritus? ¿Para qué don de sanidad si estoy sano? ¿Para qué profecía si ya estoy viendo el pasado, el presente y el futuro porque estoy en su presencia con un cuerpo que lo ve más? ¿Me entienden? Los dones han de desaparecer. Los dones son como rendijas abiertas por los que pasa la luz del Señor a través de nosotros, como las arras y la muestra de que somos herederos del cielo. Que él da como para que nosotros Bueno, se podría ver de esa manera, pero es para confirmar que somos ciudadanos del cielo, más que todo. Porque a él necesita para entretenernos. Vea que tan bueno, y se mete uno con él, y vea, síganlo para que vea. Sí, porque uno se entusiasma, uno llega y cualquier cosita, y uno siente, pero no, yo no creo que nosotros debamos pensar así, la verdad. ¿O no? A mí me parece muy feo pensar así. Sí, o sea, pensar que el cristianismo... Yo pienso algo, el cristianismo es difícil en tanto yo no confío en Dios. No, confiando también se hace. No, o sea, yo no estoy diciendo que es la felicidad, pero es que fíjense que con Dios tan aprendemos de lo bueno, claro. Pero no quiere decir que no sea duro. Yo pienso pero es que miren, en el mundo, pero es que es lo mismo. Lo que es duro es la vida, lo que es duro es la humanidad caída, no caminar con Dios. O sea, nosotros no podemos atribuirle la dificultad de nuestra vida a estar con Dios, ¿no? O sea, antes él dice que la carga de él es llego suave. pues ni a la punta del zapato porque ustedes están muy avanzados. Y yo he tenido proyectos chispacitos con Dios, así, chiquiticos. Y he tenido una cantidad de sufrimientos de este tamaño, que de pronto algunos los conocerán. Y en esas dos cositas que lo he podido experimentar, el gozo, la paz, es uno como metido en el lodo, pero contento. Eso es Dios, eso es caminar con Dios. Eso, es uno como metido en el lodo, pero tranquilo. Pero yo pienso una cosa. Ahí está la clave de ser cristiano. Pero no siempre uno está experimentando. No, es que de hecho, yo digo algo, o sea, fíjense, nosotros cuánto tiempo llevamos viviendo sin Dios, viviendo de nuestra manera. Llegamos a Dios a aprender a vivir de otra forma. Ese aprender se nos puede dificultar a nosotros. En ese aprender nosotros podemos meter las patas y hacer que sea más complicado lo que ya es. Pero yo digo, no es que vivir con Dios sea complicado, de hecho él dice que la carga de él es liviana. Pero si nosotros, o sea, claro, estamos llegando a hacer la vida de otra forma. Y ese aprendizaje. No, yo creo que es que nuestra pelea con el mundo que nos la hace pesada. Porque como queremos tanto vivir en el mundo, seguir al mundo, entonces eso es lo que nos la hace pesada. En esos días decía el padre en la misa que es que el mundo nos vendió que hay que lograr la felicidad ante todo en la vida. Ay, sí. Y que es el sufrimiento que es lo peor que le puede pasar a uno. Cuando de verdad lo que hay que buscar en la vida es a Dios, no la felicidad. Porque implícitamente la felicidad vendrá cuando encuentres a Dios. Pero el gozo no es ir a buscar felicidad. Sí, y con Dios yo pienso que uno aprende, o sea, Dios es experto en enseñar en momentos difíciles, en momentos normales y en momentos de felicidad también Él va a enseñar. O sea, fijémonos que por ejemplo el rey David en sus salmos decía y mis gritos de tristeza se convirtieron en gritos de felicidad. Entonces, yo digo que es muy triste que nosotros nos quedemos de pronto con el pensamiento de que estar con Dios es muy duro porque es que entonces nos estamos resignando una vida de dificultad con Dios. Cuando en Él podemos ver tantas... ¿Sabe qué es lo duro? Lo duro es seguir a Dios. Lo duro es seguir a Dios, eso es lo duro. Como decía un maestro, te costará todo seguir a Cristo, pero te costará más no seguirlo, tu alma. Sí, pero no es... O sea, le cuesta costar seguirlo, no estar con Él. O sea, pero es la costumbre de la humanidad. Por la tendencia pecaminosa. Por eso. ¿Saben qué es lo que nos pesa a nosotros? A nosotros nos pesa nuestra vieja naturaleza. Por eso, exacto. Eso es como el Pablo lo decía, pobre de mí, ¿quién apartará este cuerpo de muerte? ¿Quién apartará este cuerpo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿cierto? Gracias a Dios porque sé quién me lo va a apartar y quién me lo está quitando. El cuerpo de muerte era una tortura donde le amarraban a usted un muerto en el lomo y dejaban que se descompusiera. Eso es lo que a nosotros nos duele, eso es lo que porque nosotros cargamos
con una naturaleza divina, cuando recibimos al Espíritu Santo, con una esperanza divina y una expectativa divina que todos tenemos, pero es una expectativa divina y una naturaleza divina en un cuerpo decadente como el de Munra, pues. Es que no es propiamente porque yo estoy cambiando. No, esta generación. O sea, no es propiamente porque. Munra era una tira cómica que decía el cuerpo decadente. Que no es propiamente porque yo estoy caminando con Dios que va a experimentar los sufrimientos. No, sino que mientras estemos en el mundo existirán esos sufrimientos. Eso. Pero a uno mucha gente, la gente del común y uno que no tiene la experiencia a veces, la gente lo cuestiona mucho a uno como, ve, fulanito, porque como son de hambrientos, de un montón de retailas y como bien de hoy. Llueve sobre justos y sobre injustos. Y sale el sol sobre justos y la tierra, no en el cielo, que es donde va. Pero es que a diferencia de, pues yo no sé, según lo que dice Sebasicuar también, a diferencia de todo el resto del mundo, no tiene esperanza. El resto del mundo es que el mismo Cristo lo dijo, cuando él se estaba despidiendo en la última cena y le estaba diciendo a los apóstoles, pues como las cosas, él les dijo, y en el mundo tendrán tribulación, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. O sea, yo pienso, si no estuviéramos con Dios estaríamos pasando por cosas peores. Así es. Yo estaría, ya me hubiera tirado. Sí, ya no estaríamos bien. O incluso, o de pronto está bien, pero bien mal por dentro, pero y por fuera todo, como el mundo te pinta, súper bien en trabajo, súper bien en amigos, súper bien en... No, igual, por dentro y por fuera bien, pero vacío. Pues probablemente también. Yo lo digo a experiencia mía. Yo al principio, cuando los problemas que tengo en la casa, yo fui donde un psiquiatra y eso lo emboba a uno. Yo no volví a tomarme una pastilla, pasen los problemas que pasen, yo no. Yo digo, y es Dios el que me ha sostenido, porque yo digo que era de haber, al principio cogí lo de la presión, por eso en un problema se me subió esa presión altísima y de ahí empezaron a medicarme droga para la presión por los problemas. Y yo he visto que sí, que le cuesta a uno, porque Jessica a veces me machaca mucho. Vea tal cosa, mire, vea tal cosa de Dios. Y yo así, pero él sabe, él entiende que no es tan fácil la tarea no es fácil. Y para uno, pues cualquiera, pero uno como madre tiene como una carga muy dura con los hijos. Y aunque uno ore mucho, la cosa siempre es muy dura. Yo no sé si es malo o eso. Pero va a llegar un momento en que Dios te va calmando y te da una capacidad de Dios. Sí. No, yo no me tomo una sola pastilla psiquiátrica. Y antenoche, yo he evaluado 2 noches. De noche yo le dije, Señor, me voy a acostar. Pasé la noche más horrible del mundo entero porque a mí, yo soy operada esta pierna 3 veces y no me deja dormir en la noche. Y anoche volví y le repetí la tarea. Y yo, bueno, Señor, en tus brazos me voy a dormir, que sea una noche plácida. Y me dijo, esta la voy a dejar para tal día esta noche. Y anoche sí me dejó dormir. Yo dije, bueno, me voy a acostar con usted hoy. Yo no sé qué noche me va a dar. Y yo hasta le pregunté a Jessica, ¿cómo amaneciste? Ella ni me escuchó. Pero yo anoche le encomendé tanto la noche. Y dormí súper bien y antenoche. Y te la encomendé y mira qué noche tan horrible. De uno humanamente a veces es cierto, como que le reclama a él. Y le dice, pero si yo te entregué todo y dije que me iba a acostar con vos, ¿por qué no te acostaste conmigo? Bien. Cristo le dice a sus discípulos en Mateo, en el capítulo 6 y 7, Él les dice lo que han de pasar ellos por ser seguidores de Él. Y Él les dice, en el mundo tendrán persecuciones, tribulación, en el mundo los van a enjuiciar, les van a levantar falsos testimonios en contra de ustedes, los van a llevar a las sinagogas y los van a hacer de todo. ¿Cierto? Él dice, pero tranquilos,
Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Y después dice, añade algo, y el discípulo no es más que el maestro. Y el discípulo no es más que el maestro. Padeció por eso. O sea que ellos, si son iguales a Cristo, han de pasar por lo mismo que Cristo pasó. Ellos no se van a poder escapar y decir, no, y a Cristo le pasó, pero a mí no. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Cristo estaba en entera contradicción contra el mundo. Y si nosotros nos parecemos a Él, vamos a estar en estrecha contradicción con el mundo. Y cuando hay una contradicción entre dos cosas, hay una fricción. ¿Qué pasa? Hay chispa, hay una oposición, y en esa oposición hay dolor, hay sufrimiento. O sea que preparémonos para eso, preparémonos para que nos digan tontos, fanáticos, para que amigos nos dejen, para que se burlen de nosotros y nos digan ustedes cómo creen en esas fábulas judías, que idiotas, en pleno siglo XX creyendo en duendes. Pablo, yo tengo una pregunta. En ese momento... O en otros casos peores, que se monte aquí un régimen bien raro por allá, o que como en Siria, una cosa así, ahí sí de frente, ¿cierto? En ese momento en el que uno está como en ese choque de que tengo que hacer esto porque sé que lo tengo que hacer aunque no me guste, que a la cara no le guste, de pronto uno o le da rabia o está triste, yo me siento como con una carga muy grande porque se supone que Dios quiere que uno esté alegre siempre. ¿Eso es pecado? No, a ver. Ay, me faltaba pues también. Yo no creo que Dios quisiera que Jesucristo hijo, por favor, alegrate en Getsemaní, no me llores sangre. No creo. Yo no creo. Listo, ya, gracias. Pablo, pero yo iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, hay personas, las que entre comillas uno dice que viven súper felices, ellas vivirán así siempre. Eso es apariencia. Eso es apariencia. Completamente. O cuando ya ellos se abren a Dios y reciben ese Dios, van a asumir más. ¿Sabes qué he visto yo? Yo escucho muchas personas. Normalmente yo escucho personas de todo tipo, género, los casos más exóticos, extraños. Hoy escuché el caso de una niña que un demonio se le apareció y la tumbó de la cama y apareció toda moreteada, y la niña dice, fue así, se me metió así, y pasó una niña de 4 años. No, escucho de todo tipo de personas y de gente. Como escucho personas que ante el mundo uno los ve y qué vida tan feliz, la vida, como yo digo, la vida Jomangel, pues toda linda ahí, de foto de revista, con el perro, la niña casada con el argentino, con el italiano, cierto, que llegó aquí, se enamoró de la paisa, se la llevó y se toman la foto ahí en una barquita amarrada y una talayita y toda linda y con un perro, un golden retriever ahí corriendo, botando el agüita, cierto, y la niña vestida ahí con una sudadera de Adidas, toda linda. Ya, póngala como quiera. Vea, póngala como quiera. Yo he visto esas personas hablando conmigo y las cosas que escucho, no te imaginas, cuántos abortos puede tener esa misma niña que está saliendo en la revista o que están dando en sus super cosas y que se mueve en esa vida y que todo el mundo, uy, qué rico esa vida. Pamplinas, mentiras, ilusiones. No, sino que vea las redes sociales. Pero, por ejemplo, todo el mundo es feliz, todas las parejas son perfectas, todo el mundo se la pasa de viaje. Y yo no creo pues que todo el mundo sea tan Pero feliz. pregúntele a la mamá que cómo es. Una casa construida por la Las mamás son las que más. No, pero sabes que Pero de la pareja, yo me pregunto mucho eso. Yo voy a la U y yo veo a la gente, yo estoy bien, como todos contentos. Y yo aquí pensando en esta casa, en Dios, aquí, en el pecado, y esto para todo. ¿Sí? Pero tú ves las redes sociales y nadie pone que estás triste, todo el mundo es feliz. Facebook es la cara y el otro es la cloaca. Y Twitter es la cloaca. Bueno, se supone que estamos estudiando Colosenses, ¿cierto? Se supone. Dios los puede rescatar porque están tan atrapados en el mundo. Las apariencias. Puede con todo. Oye, Jessica,
¿Qué? Mami, no la vuelva a traer a clase. Engañan. La próxima semana pide para que Las cuando apariencias salga la clase. engañan. Incluso vamos a ver aquí en Colosenses que había estas personas que practicaban, estos judaizantes, parecían muy piadosos, pero por dentro estaban llenos de carnalidad, no había nada espiritual en ellos. Uy, mira ese tipo que ayuna 20 días a la semana, al mes. Este tipo debe hablar con Dios todos los días, debe escuchar la voz audible, debe tener un efluvio luminoso. Este hombre debe levitar. Y por dentro lleno de soberbia, lleno de amargura. Y uno creyendo pues que es el santurrón. Y ve uno a ver uno por ahí en pantalonetica andando en chanclas por ahí en el parque Berrío. Y lleno de Dios y con un gozo impresionante. Y ese es el espiritual. Y comiéndose un pan de queso, una empanada. O basura. Y lleno del Espíritu Santo. Sí, estoy usando pues cosas muy tontas, pero ser espiritual no es lo que yo haga, es lo que yo soy. Es el ser, no el hacer. Y las personas contemporáneas, lo que nos vende el mundo es desarrolle una imagen. Y la gente hace lo posible por desarrollar una imagen. Es decir, trabajan para proyectar una imagen. Pero por dentro, ¡puf! Es que es más, luego es como proyecte una imagen hasta que usted se la crea. Hasta Claro. que usted crea que es esa imagen. Nosotros teníamos un amigo que la proyectaba, la intentaba proyectar y se la creía. Y después se metía uno en unos embales porque para defenderlo, y verdad que uno no sabía qué hacer para no hacerlo quedar mal al pobre. Pero bueno, sigamos. Versículo 23. Si perseveráis firmemente fundados e inconmovibles en la fe, y no os apartáis de la esperanza del Evangelio, es decir, inconmovibles en la fe, es decir, porque vamos a tener momentos en que esto se nos va a mover, en que se mueve el suelo y uno solo tiene que asirse a la fe. De la esperanza del Evangelio que habéis oído, que ha sido predicado a toda criatura bajo los cielos, y cuyo ministro he sido constituido yo, Pablo. Pues parafraseo a Pablo. Claro, no fue Pablo. Menos mal lo aclaraste. No me hagan sentir mal, muchachos. No me hagan avergonzar. Muchachos, no me hagan avergonzar. Con la rúbrica tuya. Sí, no me hagan avergonzar. Está muy tarde ya. Bien, versículo 24. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. Me alegro de mis padecimientos por vosotros. Y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero Pablo, eso ahí es medio enredado. Como dice, Como dice Leonel Álvarez, háganme esa. Es como si hubiera faltado. Sí, como que no sufrió lo suficiente. Exacto, Okay. entonces ¿qué pasa? ¿Cómo es la interpretación de esto? Sí, Entonces, que tenemos que sufrir Sebastián. entonces me voy a explicar. Mire por qué él le está diciendo, me alegro de los padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo. Si uno lee eso así, a la ligera, uno dice, ay, el sacrificio de Cristo fue insuficiente. No es perfecto. Está incompleto. Sí. Menos mal, yo ya boté un pedazo. Entonces, ¿qué le toca hacer a la iglesia? Como Cristo vino y hizo un pedacito, la iglesia tiene que aportar el otro pedacito a la salvación. Tengamos esa premisa ahí. Vamos a seguir leyendo. Para no explicar algo que el apóstol Pablo después va a explicar, ¿cierto? Bien. En mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella soy yo ministro en virtud de la dispensación divina a mí confiada, en beneficio vuestro, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. El misterio
escondido desde los siglos y desde las generaciones, y ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué entienden ustedes aquí por la palabra misterio? ¿Qué es misterio en este caso? El Evangelio. El Evangelio es el misterio, pero ¿qué encierra el misterio del Evangelio? La salvación. Sí, la encierra, pero ¿qué encierra? A Cristo. El misterio es Cristo. Lo que fue una revelación es decir, para todo el mundo del cielo y de la tierra fue Cristo. En Cristo está como todo el misterio. Él encarna como todo el misterio del cosmos, toda la ciencia. Misterio acá es ciencia. ¿Por qué el apóstol Pablo está explicando esto de ciencia acá? Y no crean que voy a dejar de largo la explicación de suplir los sufrimientos. ¿Por qué él está hablando de ciencia? En este caso, por los gnósticos. Él está respondiendo aquí a los gnósticos que buscaban la ciencia. Sí, el Evangelio muy bonito, Cristo nos resucitó, pero es que tenemos que buscar un conocimiento para poder alcanzar esa perfección espiritual. Y el apóstol Pablo les está diciendo a esos, miren, no hay que buscar ciencias y conjeturas y elucubraciones humanas. Hay que buscar a Cristo, porque cuando encontrás a Cristo, cuando a Cristo habita dentro de ti, el misterio de la ciencia, del conocimiento moral, del bien y del mal verdadero, de lo que es correcto o incorrecto, del verdadero camino y futuro del hombre, está encerrado en ese misterio que es Cristo. No busquen otro misterio por allá de fantasías humanas. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de la iglesia, él está viendo como, primero, de los padecimientos, está viendo la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo, la cabeza, cumplió a cabalidad perfectamente. Y nosotros, como su cuerpo místico, hemos de pasar, ¿cierto? Hemos de pasar, y los apóstoles sobre todo, por eso él le está diciendo, yo, Pablo, habían de pasar, y lo sabían, por el martirio, para mostrar el mismo camino que su maestro le había mostrado a la humanidad. No que fuese indispensable, no que el sacrificio de Cristo no fuese completo, ¿cierto? Sino que ellos él lo que está viendo aquí es a la iglesia como un cuerpo místico, ¿cierto? Y que el cuerpo místico ha de pasar también por lo que pasó el Señor Jesucristo. Y él está diciendo, yo Pablo, porque él ya sabía que él iba a morir martirizado. El apóstol Pablo, desde que se convirtió, ya sabía cómo iba a morir. Él ya sabía a dónde iba. Él ya sabía lo que le esperaba. Pedro también sabía lo que le esperaba. Se lo dijo antes, en los 40 días que Cristo caminó con ellos resucitado. Pedro ya sabía. Pedro le había anunciado. ¿Y Pablo que lo reveló el Espíritu Santo? ¿Cómo? A Pablo se lo revelaron. Jesús. Sí, Jesús, el Espíritu, pero cuando Pablo estuvo en Asia, cuando él se fue al desierto, Pablo se fue al desierto como a pasar un tiempo con el Señor. Ahí le fue revelado a Pablo el Evangelio con claridad. Incluso él fue arrebatado al cielo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no recibió el Evangelio porque alguien le predicó. Él lo recibió directamente de Cristo. Cristo lo mandó, lo comisionó directamente para predicarle. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo no hubiese llegado, el Evangelio se hubiera quedado como un evangelio muy judío. Pero Pablo fue comisionado a los gentiles para poder predicar. Entonces él está diciendo, yo voy a morir como Cristo murió por todos nosotros, yo sacrifico mi vida como parte del cuerpo por el resto del cuerpo. Esa es una expresión que él está usando, voy a suplir como los padecimientos de Cristo, voy a hacer lo mismo que Cristo hizo por amor, yo también lo hago por ustedes, oro por ustedes, sé que voy a la guillotina, bueno, en ese tiempo no existía la guillotina, me van a cortar la cabeza por amor, eso se llama como suplir. ¿Ya? No que fuera necesario, sino que él iba a hacer eso como un acto de amor igual que su maestro. Igual nosotros, Pablo, ¿no? Igual nosotros también. Cuando nos sacrificamos por el Evangelio estamos haciendo lo mismo. Claro. No, o sea, no es que falte, sino que pues como Jesús lo vivió, nosotros también lo vamos a vivir. Entonces miren pues cuál es el misterio. Dios dará a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria.
que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando a todos los hombres e instruyéndoles en toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Ese es el padecimiento de Pablo, por lo cual me fatigo, luchando con la energía de su fuerza, que obra poderosamente en mí. Es decir, la obra redentora de Cristo se sigue. Hubo una redención, una salvación única en la cruz, pero a través del Espíritu Santo, por medio de la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, esa obra se va perfeccionando en nosotros, se va haciendo efectiva, como eso que Cristo canjeó por nosotros con la cruz, se va haciendo efectiva en nosotros a través del Espíritu Santo. A ese se va haciendo efectiva, se le llama santificación. Sin embargo, Pablo, somos ya santos delante de los ojos de Dios. Ajá. Así sigamos, Sí. o sea, desde que recibimos a Jesús somos santos. Somos apartados. ¿Qué santos? Él ya te apartó. Él ya te apartó. Eso, ya somos Tenés santos delante de acceso, los así no ojos de seas, Dios. así seas más imperfecto de lo que vas a hacer en 10 años. Eso sí. Pues no es que O si en 10 años será más que imperfecto. porque ya santa, ya no es que tan tranquila, ya hay que seguir trabajando. No, yo sé, pero ya Es delante de santo, Dios, es o sea, apartado. si uno se muere ya delante de Dios, ya es santo. O sea, él ya nos ve por la muerte de Jesús, Jesús está intercediendo por uno todo el tiempo y ya Dios nos ve santos y justos. Es un proceso de santificación. Que nos vamos a ir santificando más aquí Exacto. en la tierra, en la carne, sí, pero ya delante de Dios ya todos somos santos. Eso es muy teso, porque ese fue el precio que pagó Jesús. Eso fue el regalo, ya somos santos. Para mí eso fue muy teso. Gracias. Bueno, gracias. Sí, tiene uno que Más. seguir camino. Mientras este video tiene que seguirlo. Con mayor razón. Claro, María. Es que Dios Y no no lo va a es dejar. alguien que nos sigue, Ah, y no, no es mira, si alguien usted que es nos santa, sigue. yo soy muy santa. Que es Dios santo, pero no sigue, ya sus payasos yo. Pero es Es decir, como creyentes. Es que no confundir santos con alguien santificado. Es que la santidad significa es como Santos es separado. O sea, él nos va a ver como creyente. como que tan bueno soy, no, sino que Dios lo apartó. Exacto. Tanto estamos con los Lo que pasa es que no confundir santos en el término apartados como santificación. Exacto. Porque no podemos confundir esos términos. No, es Santos que- somos es que todos. Si lo confundimos, no es que miremos. Pablo, pero entonces el hijo pródigo se muere en la prodigiosidad, por allá, perdido, y sigue siendo santo. Es que no se muere. Porque ya recibió a Jesús. Él no murió. O sea, yo recibí a Jesús y mañana vuelvo a mi Si hubiera un hijo pródigo, ella dice que si hubiera un hijo pródigo, Se supone que sí, Pablo, porque no es por obras, Porque es por no- fe. no te quita- Puede que siga creyendo de corazón, pero se... O sea, una apóstata. O sea, No, es que el nunca lo- apóstata en verdad nunca fue creyente. Pero hay gente que es creyente y se va, pues se aleja un tiempo. Sí. Sí, que le necesitaba Pero ese es por diferente. alguna razón. Ese es diferente. Ese es el creyente que cayó en tentación. Pero el apóstata quiere decir que nunca creyó. Por eso parece que cae en tentación Fue un tiempo simpatizante. de Como años. Judas. Unos años en tentación. Y muere en esa tentación, Sí. digamos así que muere en esa víspera. Es un Yo creo que creyente. es un misericordia ¿Es de un Dios, qué? sí. Es un Es un creyente. creyente. Es un hijo dañado. Sí, Pero es hijo. que no es por obras, es por fe. Es por gracia. Es decir, en una casa hay muchos hijos. Hay un hijo calavera y hay un hijo bueno. Pablo, pero entonces yo No va a ser menos hijo el hijo calavera que el hijo bueno. Y si el hijo calavera se mejora, Pablo, Más alegría va a más dar. alegría ¿y va a entonces haber. cómo queda ahí lo que dice Santiago? Que nadie gustado. Pero No tanto que nada gustado. Muéstrame sino- tú. sí, esa. Claro, yo no creo que porque creyó hizo lo que quiere y Porque murió, es que mira, entonces ya mira que todo esto- No, pero no estamos hablando en el caso hipotético de que sea un creyente de verdad que cayó en tentación. Pero que digamos en ese momento no estaba llevando una vida, digamos, de Dios. No importa, O es sea, que igual yo por creo solo que- haber creído una vez en la vida, entonces ya se salvó y todo. Sí, porque tú puedes estar arrepintiéndote de tus pecados. A ver, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Cada que caiga, usted después estaba Porque caemos arrepintiendo caemos en una especie de dinámica, Es por obras para que nadie se gloríe. caemos en un juego ahí bien simpático y es en el de la casuística. Miren, solamente Pero Dios, también dice, no todo el que dice Señor, Señor, solamente Dios ve el corazón del hombre, no ¿cierto? sé que se salva. Solamente Dios, exactamente, solamente Dios ve el corazón del hombre. Dios sabe cuándo un verdadero creyente fue tentado y cayó. Dios sabe cuándo un simpatizante nunca creyó y cayó y cayó y cayó y desde el principio cayó porque siempre estuvo caído, ¿cierto? Pero parecía no estarlo ante el mundo. Parecía no estarlo ante el mundo. Entonces, nosotros entrar en el juego de cuál se salva y cuál no, cuál estuvo con Dios, cuál no,
es jugar con hipotéticos que no nos van. ¿Por qué? No, eso lo decide Dios. Porque solamente nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo pone una convicción interna de quién es creyente y quién no. Solamente uno en el corazón sabe. El Espíritu Santo, yo comulgo con el Espíritu. Yo solamente sé eso. A mí nadie me puede decir eso. Ahora, por los frutos los conoceréis, es cierto, ¿ya? Así que la vida del creyente es una vida que si caigo, me debe llevar si tengo al Espíritu Santo, me debe llevar al arrepentimiento. Y si llego al arrepentimiento, tengo que llevar al cambio. Si yo permanezco, es decir, yo creí en un tiempo y caminé muy emocionado y después pasé toda mi vida caído, quiere decir que nunca fui creyente. Eso me muestra a mí que fue una persona que no fue creyente, que se emocionó con un cuentico. Un confitico. Se emocionó, pero que no fue creyente. Porque si hubiera sido creyente, el Espíritu Santo habría creado en él una convicción, no importa el tiempo, ¿cierto? No importa el tiempo, pero es que mi estilo de vida siempre tiene que marcar ese arrepentimiento. Yo no sé ustedes cuánto tiempo pasen de hacer algo malo y el arrepentimiento surge casi que inmediatamente. Uno dice, no, la estoy embarrando. Que no lo tenga. Preciso instante que lo están haciendo. Sí, en el mismo. Exacto. Exacto. Un no creyente se arrepiente después. En serio, ¿cómo es esto les pasa? Un no creyente se arrepiente después. Eso es una manera de saber quién es creyente y quién es no creyente. Un no creyente, después de que hace la embarrada, ya se pone a meditar. Ay, sí, mira qué tan maluco. Un creyente, uno está pasando bueno sufriendo. Sí. ¿O no? A veces se nubla por... Pero la mente de uno está bien. Uno sabe. Porque a mí me ha pasado. Pero uno sabe. Yo no soy creyente. Uno se nubla. No, ojo, ¿qué es nublarse? Escuche bien. ¿Qué es nublarse? Nublarse no es disfrutar. Uno disfruta el pecado. Uno disfruta el pecado. Porque de lo contrario uno no lo hacía. Si el pecado fuera como incendiarse, olvídese. Nadie pecado. Pero uno mientras peca, una cosa es dejarse llevar del placer del pecado. Eso no es nublarse. Pero mientras me estoy dejando llevar por el placer, yo tengo conciencia de que lo que estoy haciendo es pecado. Ojo, no confundir es decir, estoy pecando tan aburrido, ¿no? Porque si no pecaría. Pablo, sí, conciencia sí, pero no necesariamente me estoy arrepintiendo en ese momento. No. O sea, tengo conciencia que eso está malo, pero aún así... uno dice, después me arrepiento. No, claro. Pero es que a lo que yo me llamo arrepentimiento, pero uno, mira que su conciencia lo está atacando en ese momento. Es que la conciencia siempre te está atacando. Sí, la conciencia te ataca. Ese ataque de la conciencia te va a llevar a la culpa te lleva al arrepentimiento. Como cuando usted está diciendo una mentira, usted está diciendo, pues madre, yo sé que estoy diciendo una mentira, pero tenés que seguir ahí diciendo por algún motivo la mentira y seguir diciendo, yo sé que estoy diciendo una mentira. Usted está con 20 rubias usted está con 20 rubias dándole golosinas, dándole uvas, y usted es casado. Y le da golosinas, le hacen vientico. Masajito. Lo que yo quiero decir es que, sí, en ese momento toda la conciencia. Pero, Pablo. Pero la parte tesa es después, o sea, en el momento sí, la conciencia, pero lo hago. Pero la parte tesa después, cuando ya viene la consecuencia. Claro, uno no está orando Alejo, mientras está pecando. Pero hay algo que te está diciendo. Pero tu conciencia sí te está martillando. Pero después, ¿qué me lleva? A mí después me lleva, o sea, al repente digo, pucha, no, por aquí no, definitivamente esto no fue, pero aún así lo hice. O sea, en el momento de la conciencia. Es que uno a veces lo hace y no le Alejo, importa. estamos hablando exactamente de lo mismo. Uno sabe que está mal y uno no le importa. Estamos hablando de lo mismo. Sí, yo me siento mal es después, no antes. O sea, me siento mal realmente después, aunque la conciencia... Bueno, eso sí es extraño, Alejo. No, venga, eso sí es extraño. Uno cuando peca, ojo. Sé que no me puede, pero no me he sentido muy mal. No, pero venga que eso es importante. No, pero venga que eso es importante. Eso puede pasar, eso es importante. Ahí cuando me decís eso es importante. Yo cuando peco, voy a hablar de cosas personales, cuando yo siento que estoy pecando, yo no me siento bien y después de yo siento el placer del pecado, pero me siento en mi espíritu mal.
y yo tengo una disyuntiva y yo no me siento, ay, qué rico, y después digo, ay, no, tan mal, no. Yo me siento, ay, qué mal lo que estoy haciendo, pero qué rico. Sí. A mí me pasa mucho, pues me ha pasado así y me ha pasado después que siento... O sea, entonces, en ese caso, eso es importante, en ese caso, pero me encanta esa sinceridad de Leo, porque eso nos va a llevar también a entender cómo nosotros debemos llevar esa conciencia. Entonces, en ese caso, hablarle al Señor y decirle, Señor, dame juicio, convicción de juicio, justicia y de pecado en la tentación. ¿Para qué? Para poderle poner más freno a la tentación. Porque si yo no siento esa conciencia que me está hablando durito, entonces la tentación siempre va a ser muy fuerte, ¿no? Le doy más rienda suelta al claro. pecado. No, porque a veces uno peca y se acostumbra. Es decir, Dios, súbame el volumen de la conciencia. Va ganando. Y sabes qué, mira que por ejemplo a mí al principio me pasaba eso, como la iglesia mía quedaba en el Tesoro y era los viernes por la noche, entonces yo iba con mis papás y les decía, bajaban, me dejan en el Lleras, y yo no tenía la convicción de que emborracharme y hacer y deshacer estaba mal. Entonces yo me emborrachaba, así y deshacía y me iba después para la iglesia. El que peca y se empata. Exactamente, hasta que Dios empezó como a abrirme los ojos a eso, claro. Y yo dije, la estoy embarrando. A subir el volumen. Pero había con cosas que eso era muy claro, con otras cosas no. Y es lo que dice Pablo, o sea, la conversión es como, la conversión no, o sea, el proceso de nosotros y la revelación de Dios es progresiva, entonces en la medida en la que nosotros vamos caminando, cada vez los pecados, por ejemplo, uno al principio se fijaba en las cosas más grandes, no, robé tal cosa o hice tal vaina, pero para Dios, por ejemplo, es tan pecado como decir eso, como decir una mentira piadosa. Ya luego con el tiempo, Dios le va abriendo los ojos a uno a eso y ya uno va entendiendo que es tan pecado una cosa como la otra. Pero la pereza Yo pienso que es como que Dios te va abriendo ojos. Claro. O sea, es que lo que más entiendo es eso, que uno pues que en la vida con creyentes es muy duro, porque uno supuestamente ya hay un momento en que Dios le pone la convicción, te pone y uno termina volviendo otra vez. Pero mira que la convicción de juicio, justicia y pecado, haga de cuenta que es como los audífonos que uno tiene, los audífonos de la conciencia. En la medida que vos estás más cerca de Dios, esa conciencia va a hablar más fuerte, es como si tuvieran los audífonos puestos que te hablan más duro. Cuando vos te alejas de Dios, los escuchas pasito. Entonces vos estás haciendo lo tuyo, pero ¿qué? Por eso es que es muy importante la intimidad, no descuidar la intimidad con Dios para que tenga uno los audífonos así ahí, sintonizadito el corazón. Lo cual no quiere decir que no seas creyente. Quiere decir que hay que buscar la comunión con Dios para escuchar la conciencia fuerte. Otra cosa también que es importante es, digámoslo así, que Dios te permita, uno le puede pedir al Señor que te muestre cómo Él ve el pecado o lo que le hace al pecado a uno. Y cuando uno ve eso, uno no va a querer eso para uno. Sí, lo que pasa es que cuando uno le da más cabida a la carne, la voz del espíritu está más tenue. Todo pasa por eso, Alejo. Todo pasa por eso. Todo pasa por eso. Pero lo que yo le decía a Sebas, todos somos, pues yo me imagino, todos somos descarados, ¿cierto? Sí, total. Pues todos somos como que, bueno, listo, voy a meter las patas. Pues igual las voy a meter. Conscientemente. Ya lo decidí, ya las voy a meter. Listo. Así. Si el pecado es una decisión, el pecado es una decisión. Sí, uno se va volviendo... El pecado no es una casualidad, el pecado es una decisión. Por eso es que es condenable, no es una circunstancia. Pero ahorita arreglamos, no podemos más remordimiento, ¿no? Sí, pero igual no lo hace. Sí, me dices que no, bueno, está por esta vez. A mí, yo sentía como que Dios me decía en estos días algo y me decía, Sebas, el problema no es que peques, que está mal. Me decía, es que la estrategia del chamuco no es que vos peques. Vos pecas, yo ya me entregué por tus pecados. La estrategia del chamuco es que por medio del pecado llegue tanto remordimiento a vos que vos te alejes y ahí el chamuco sí se sienta la culpa. Claro. Porque es que porque es que ¿qué pasa? ¿Cuál es la trampa? Uno peca y uno puede quedar con esa idea muy errónea de sí, ahorita pago lo que debo, ¿sí? ahorita me arrodillo y el problema es que uno no hace eso. ¿Por qué? Porque le da pena. Se siente mal y uno dice, uy, no, yo cómo me lo voy a acercar a Dios con esto. No. Y uno se empieza a alejar y ahí es cuando el diablo dice, gana. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que me siento como hipócrita. Sí. Todos, hermano. Todos. Y esa yo como que voy a orar
O sea, si no, Pero mi ese es el intención, no, ¿sabes por qué? Porque, importante si para yo orar. sé que yo quiero como volver a pecar, entonces ¿para qué le voy a orar a Dios? Sí, ¿Para qué volver a pecar? Para que le quite las ganas. Y sepa lo que su carne, mientras la tenga, va a querer pecar. Entonces, pero su espíritu siempre se va a querer acercar a Dios. Escucha el espíritu que se quiere acercar a Dios. Es que Dios te escogió sabiendo que vos eras así. Y sabes una cosa, Pablo, a mí se me quedó mucho algo que Pablo dijo una vez. Pablo decía, es que por eso es que la gracia pega tan fuerte. Porque es que vos creer que Dios en ese momento, después de que hiciste eso, sabiendo que la vas a volver a embarrar, te perdona y te dice, no importa, venga, ore. O sea, entender eso y poder arrodillarse a orar, entender la gracia que hay para yo poder hacer eso, pues madre, pega tan duro que a veces uno no lo hace. Y ahí están viendo donde juega, donde entra a jugar pues como el carácter de uno. Y es que eso es algo que yo he explicado mucho, yo he usado mucho esta imagen en algunas charlas, y es que la carne y el espíritu pues son dos lobos que pelean por un pedazo de carne, y el que esté más alimentado pues es el que se lleva el pedazo de carne. Si uno alimenta más al espíritu, van a llegar momentos en los que uno dice, sí, o sea, yo sentiría una gran tentación, y de acuerdo con lo que yo he vivido toda mi vida, yo sentiría una gran tentación aquí, pero hey, no tengo ganas de caer. Y uno tiene, o sea, y cuando uno tiene muy alimentado el espíritu, a uno le cuesta menos trabajo decir no. No. Cierto. Sin embargo, esa lucha nunca va a dejar de existir. Mientras uno esté vivo, la lucha siempre y hay que seguir cultivando. No, es lo que dice Santi, o sea, la idea es que nosotros nos hagamos cada vez más fuertes ante la tentación. Pero hagan un backup para no tirarse tan duro y ver la gracia del Señor operando en cada uno de nosotros. Miren las tentaciones de ustedes de hace 3 o 4 años y miren las de ahora. Miren qué cosas, en algunas pueden estar ahí en la materia que siempre es más maluquita, de pronto en cada uno es diferente, pero miren en otras cómo es diferente. Como incluso ya la tentación de antes, de al principio era decir, ay, voy a cuidar mi boca y no decir groserías o una cosa por poner cualquier cosa. Y ahora es, no, ni siquiera voy a pensar mal de ni hacer un juicio a priori de esta persona. Y cuando uno hace un juicio sin conocerlo a priori de una persona, uno ya se siente mal. Sí, porque es que yo me acuerdo que yo antes era, estoy muy grosero, no puedo ver tantas groserías, ya no tengo tanto problema con eso, entonces ya no estoy juzgando a alguien, lo que Pablo está diciendo, y eso va cambiando tanto. A veces cuando Dios le permite a uno como mirar para atrás, es que uno se puede dar cuenta y darle gracias a Dios del trabajo que le ha hecho. De que está perfeccionando. Imagínense que el otro día Sebastián y yo veníamos rajando de alguien en el carro, se nos apagó. Nos miramos los dos, es que ya. Gato, ese era ese día que me dice que tenía las orejas rojas. Total. Estaba el color de la camisa. Pero así, veníamos de las viajes, veníamos un poquito rajones. Rajones. Sebastián, ¿alguna otra palabra? No. Venimos Dios. Ese es el Señor, muy bonito. Nosotros, ay Dios, emitimos unos juicios y Dios conoce el corazón. Nosotros creemos que conocemos a las personas, pero hacemos unos juicios terribles. Mejor dicho, no percibimos, sino que apercibimos la realidad. Bien, vamos, no nos engañemos y no creamos que todo el mundo está feliz. Si nosotros con el gozo del Espíritu estamos sufriendo la disyuntiva carne y espíritu, ahora la gente que no tiene a Dios, ¿qué se puede esperar? Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por todos, por las vidas de cada uno, Señor, aquí. Padre, gracias por Erika, por Manuela, por Sebastián, por Marcela, por Violeta, por Santiago, por Guillermo, por Sara, Jessica, Alejandro, Andrés, Claudia, Melisa, Santiago, todos, Señor, los que aquí estamos reunidos porque estamos aprendiendo, porque algunos tenemos una tarea en el área de la vida, quizás más aprendida que otros, pero la fortaleza de aquel Señor hermano puede ser precisamente en lo que yo esté valente, en lo que yo esté débil, y yo te doy gracias porque nos has hecho diferentes para que nos podamos complementar, cada uno ejerciendo su don, su aporte como parte de un solo cuerpo, pero la cabeza, Señor, que nos completa a todos y de la cual todos somos nutridos, es perfecta, es confiable, pasó por todas nuestras necesidades, y por eso te pedimos a ti, Señor Jesucristo,
como cabeza de este cuerpo tuyo, míranos aquí, Señor, como tu cuerpo, que nos santifiques, que nos des de la savia del Espíritu, para que respiremos tu misma santidad, para que la convicción en el momento de que vamos a pecar llegue a nuestra vida. Señor, no te mentimos, deseamos muchas veces pecar, pero tú sabes que no queremos pecar, Señor. Una parte de nosotros desea pecar y otra no lo quiere hacer, Señor. Que la que no quiere sea más fuerte, Señor. Y no queriendo, sea fortalecida nuestra voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oramos por Paola. Por favor. El aborto. Es que Manu estaba haciendo un reportaje para el periódico de la universidad, pues a veces se lo ponen, y fue una clínica de abortos, y en la clínica de abortos conoció una niña que va a abortar mañana. Entonces es para orar por ella, para que Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, y te damos gracias por tu poder, porque nosotros sabemos que con la oración se pueden hacer cosas grandes. Desde aquí todos juntos, Señor, enviamos una palabra sobre ella, sobre Paola, y sobre la criatura que está creciendo en su vientre. Y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que esa criatura no morirá, Señor. Nosotros vamos a creer eso, nosotros vamos a declarar que no va a morir. Espíritu Santo, envía a tus ángeles, Señor, en el nombre de Jesús, e impídele a Paola por todos los medios que esto tenga lugar. Tal vez ella no lo entenderá por un momento, no sabrá qué está pasando, pero Padre, te pedimos aquí en tu nombre, háblale a su corazón, y hazla recapacitar. Y muéstrale, Señor, así como tú le dijiste a Agar con su hijo Ismael, que tú estás ahí, no la vas a dejar morir, no la vas a dejar morir, tú la vas a cuidar. Vas a cuidar de esa criatura, Señor, porque esa criatura es tuya, tú la mandaste, tu santa voluntad tú la mandaste. Así que Padre Santo, te damos gracias y que tu amor, Señor, tenga más fuerza que el miedo que ella pueda tener en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Qué rico que nos escucha el Señor. Muchas gracias. Ya sabía. ¿Qué dijo ella? Se pasa el